fíjese que un estudio de investigadores chilenos fue publicado recientemente en varios medios internacionales, por ejemplo el National Geographic. Estos académicos de la Pontificia Universidad Católica pesquisaron cómo el pueblo chinchorro, extinto hace más de 4.000 años, habría hecho colapsar su sociedad debido al cambio ambiental. Para explicarnos cómo se hizo este estudio, cómo se llevó a cabo y cómo fueron capaces de reconstruir el desierto de Atacama para comprobar estas teorías, nos acompaña en Canal 24 Horas el profesor Claudio Latorre, integrante de este equipo de investigación. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te decía yo fuera de cámara que es un tema bastante científico, por lo cual es complicado para el común de los mortales, como podemos decirlo, así que te pido desde ya que lo aterricemos bien, con pera y manzana, digo yo. Claro. La importancia de este estudio yo lo leía en la segunda hace algunos días atrás, pero la verdad es que ha sido replicado por muchos medios internacionales. Así es. Bueno, el estudio parte por una pregunta que puede parecer un poco inocente, ¿cierto? Y es, en el fondo, los chinchorros, ¿cierto? Era una sociedad de cazadores-recolectores que vivieron hace más de 7.000 años atrás, hasta 4.000 años atrás en la costa del norte de Chile. Y las bandas de cazadores-recolectores no están asociados a innovaciones tecnológicas tan complejas, por ejemplo, como es la modificación artificial. Entonces nosotros hicimos la pregunta, ¿cómo es que surge esta modificación? ¿Cierto? Porque los egipcios lo desarrollaron alrededor de 4.000 años atrás, 3.000 años después que los chinchorros, ¿cierto? Pero los egipcios eran sociedades agrarias, tenían agricultura, tenían escritura, eran una sociedad mucho más, entre comillas, avanzadas que los chinchorros. Entonces la pregunta que nos hicimos, ¿cómo es que surge algo tan complejo en una sociedad relativamente simple como una banda de cazadores-recolectores en este caso? ¿Y cuál fue la respuesta? Entonces lo que encontramos es que el comienzo de la modificación está asociado a un periodo muy estable de clima que se desarrolló en el norte de Chile, que nosotros hemos logrado por evidencia de reconstrucción del clima. A eso me dedico yo. Yo reconstruyo climas en los ambientes del pasado, especialmente especializado en el desierto de Atacama. Entonces lo que nosotros empezamos a encontrar es que durante el periodo donde empezaron a florecer los chinchorros, se desarrollaron un periodo que fue muy estable y además fue un periodo donde hubo una gran descarga de vertientes de agua fresca en la costa y también de aumento de recursos marinos. Por ejemplo, lo que están viendo en pantalla son palemadrigueras, que son una de las evidencias que usamos para reconstruir la variabilidad del clima. También lo que está apareciendo ahí son estas palivertientes, ¿cierto? Pongámoslo a pantalla completa para que tú también puedas ir explicando con las imágenes ahí lo que estamos viendo de este trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, esos son, ¿cierto?, una reconstrucción que hizo National Geographic de las momias chinchorro. Es una momia, por ejemplo, actual, muy reciente. Estas son una momia chinchorro del periodo rojo, que tiene 4.500 años. Entonces, estaba yo, bueno, te cuento que tuve que estudiar para esta entrevista. Esa fotografía en especial tiene que ver con esta máscara sin expresión que se llama, que está dentro de la cultura chinchorro. Así es. Tiene una serie de máscaras diferentes, claro, máscaras con bocas abiertas, la sin expresión, exactamente. La máscara de la muerte, que ahí aparece la Red to Green, ahí pasan por varios periodos, ¿cierto?, distintos, lo que también podría hablar también de que la población chinchorro probablemente en un momento llegó a diversificarse bastante. Y eso es el cruce de nuestro argumento. Nuestro argumento dice que en realidad no es que el clima directamente impulse el desarrollo tecnológico en las sociedades, como las chinchorro, sino que más bien a través del impacto que el clima tiene sobre la población, esa es la que genera la innovación tecnológica. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el clima es muy bueno en esa época, ¿cierto? Las napas estaban altas, habían vertientes que estaban descargando que hoy día ya no existen, los recursos marinos había en cualquier cantidad, entonces tenían comida, tenían agua para subsistir en este ambiente extremo, ¿cierto?, que es el desierto de Atacama. Y lo que se encontraron es que al tener todos estos recursos, la consecuencia natural es que la población crece. Entonces, lo que nosotros hicimos es que recopilamos todas las fechas de radiocarbono. La fecha de radiocarbono es la única manera de datar directamente. Yo te iba a consultar eso, ¿cierto?, Claudio. ¿Cómo tú puedes reconstruir el clima de... ¿Cuántos años atrás estamos hablando? Estamos hablando de 5.000, 7.000 años atrás. ¿Cómo se reconstruye el clima? El clima se reconstruye de varias maneras. Hay muchas herramientas para hacerlo. Nosotros ocupamos 3 métodos distintos. Uno de ellos son estas madrigueras de roedores que aparecieron, que es la que se especializa en mi laboratorio en particular. ¿Ya? Que son depósitos dejados por nidos de ratones que uno luego las saca y las analiza en el laboratorio y puedes ver la vegetación que hay. Entonces encontramos con vegetación que hay en el desierto hoy día, que zonas desérticas absolutas, había plantas en el pasado. Entonces nos están indicando aumentos de precipitación. Las vertientes, y también ocupamos evidencias de registros publicados de testigos de hielo en Bolivia. ¿Cuánto cuesta en dinero hacer un estudio de esta envergadura?
Este estudio se gestó hace más de 7 años, que empezamos con las ideas, empezar a chutearlas. La evidencia que están ahí, bueno, no es barato hacer un estudio así. Entonces estamos hablando de, no solamente, cada fecha de carbono puede costar entre $250 y $500 cada una. Algo había leído, por eso te hacía la pregunta. Claro, y la uno con la en siguiente, este estudio recopilamos más de 1000 fechas de carbono. Que son muy caras. Claro. ¿Qué lo financia? ¿Tienen apoyos para este tipo de investigaciones? Sí, por supuesto. Bueno, gran parte del apoyo viene del Estado chileno, que a través de los distintos organismos, por ejemplo, yo pertenezco al Instituto de Ecología y Biodiversidad, que es un instituto Milenio. Soy parte también tenemos proyectos Fondesit, ¿cierto?, a través de CONICIT, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, y también están los investigadores que son de los centros regionales, como el CIDE, el Centro de Investigación de Hombre del Desierto, y la Universidad de Tarapacá. Bueno, yo mencionaba que ustedes aparecieron en National Geographic, que hizo esta reconstrucción, pero también tuvieron muchos otras réplicas en revistas científicas. Veamos, de hecho, algunos sitios en Internet donde están ya reflejadas bueno, ahí está el National, que ha tenido ya la repercusión por ser un medio de televisión, de repente para nosotros es como... No, y además la fotografía está muy buena. Es un trabajo gráfico que por lo menos para la televisión, gráficamente... Lo que pasa es que National Geographic hace tiempo hizo un reportaje de los chinchorros, entonces ahí tenían toda esta fotografía en archivo. ¿En Nat Geo? Sí. En la revista National Geographic. Ya, perfecto. Entonces de ahí viene gran parte de esta fotografía y de hecho son uno de los coautores de nuestro trabajo es Bernardo Arriaza y Vivian Standen, que son expertos en momias chinchorro y trabajan en la Universidad de Tarapacá. Claudio, ¿cuántas personas participaron en el estudio? Bueno, somos una lista de 7 u 8 autores, me parece, que trabajamos, investigadores de la Católica, como el jefe del equipo, Pablo Merquet, que es ecólogo, yo que soy paleoclimatólogo. Además trabajaron gente como Calogero Santoro, que es de la Universidad de Tarapacá, y también ex estudiantes nuestros que ahora ya están en trabajos propios, por ejemplo Marcelo Rivadeneira, que está en el CEASA, en La Serena, y podemos agregar la lista. Y finalmente también hubo una parte clave también del desarrollo de algunos de los modelos que hicimos, porque en el fondo todo este tema de la momificación, porque en el fondo el clima no te explica por qué crece la población, pero no te explica por qué surge, digamos, esta idea de la momificación. Y eso tiene que ver también con el desierto mismo. El desierto mismo favorece la preservación. Deshidrata. Claro. Las cosas, uno se modifica a veces cuando va a Calama, ¿cierto? Te modificas apenas te bajas del avión. Se pasan a partir los labios, a partir las manos con la sequedad, porque la humedad es muy baja. Entonces, eso favorece la preservación, en este caso, de los cuerpos. Entonces, nosotros en el estudio, ¿cierto?, hicimos un cálculo donde con una población de 100 personas a lo largo de 100 años, esas 100 personas acumularían 400 cadáveres en ese periodo tan corto. Imagínate ahora, a través de los miles de años que tuvieron esta sociedad viviendo en esta costa. Entonces, la cantidad de cadáveres que había sobre el paisaje, probablemente, de momias naturales, eran increíbles. Entonces, a partir de eso, y en ese encuentro con la muerte todo el tiempo, ¿cierto?, provocó de alguna manera, ¿cierto?, la innovación de esta técnica. Si la cultura chinchorro les afectó el cambio ambiental, ¿por qué dejaron de hacerlo? Bueno, también ahí probablemente hubo un cambio ambiental detrás. De hecho, fue casi de manera abrupta que aparecen los chinchorros del registro, alrededor de 4.000 años atrás. Y nosotros especulamos que lo más probable es que está muy ligado a la intensificación del fenómeno del Niño. Porque el fenómeno del Niño en las costas lo que hace es que introduce estas corrientes de agua caliente que de alguna manera rompen con la productividad de las zonas costeras en el norte. Entonces ya no hay tantos recursos, por lo tanto no se pueden sostener poblaciones tan grandes. Y cuando las poblaciones empiezan a colapsar, ahí sí que, por ejemplo, desaparecen conocimientos. Tu trabajo fue un éxito que tuvo repercusión internacional. Fueron 7 años dedicados a esto. Este es uno de los estudios que eso estamos mismo. Claros. Te iba a preguntar sobre los proyectos nuevos o los que tienen en carpeta. Sí. Bueno, en el fondo yo estoy muy interesado, colaboro mucho con arqueólogos sobre toda la relación, ¿cierto?, que existe entre humanos y clima, que es una relación compleja. Yo no quiero ser, ninguno de nosotros, digamos, que hicimos este trabajo, queremos ser deterministas, decir que el clima cambia, el hombre cambia, pero sí las sociedades humanas están profundamente ligadas con el clima que los rodea. Entonces, es un poco, esos son los temas que nosotros queremos seguir enfatizando en el futuro. Este proceso de cambio climático, vemos cómo los afectó ahí, pero ¿qué pasa en la actualidad? Bueno, en el norte de Chile, sin ir más lejos, ¿cierto?, gran parte de la población vive en las ciudades, vive en Iquique. Más secos del mundo. Así es. Entonces están todas esas poblaciones radicadas en el desierto, ¿cierto? Viven en Iquique, en Arica, en Calama. Ahí está el 95-97% de la población del norte grande vive en esas ciudades, los cuales consumen grandes recursos de agua. ¿Dónde crees tú que viene esa agua?
Perfecto. Viene de las napas. Exacto. Te quiero llevar a otro tema que me interesa mucho. Bueno, tú eres arqueólogo. No, biólogo. Biólogo, pero Sí. te relacionas mucho Sí. con los arqueólogos. Y voy en general al tema de la ciencia. ¿Cómo está en nuestro país el estudio de estas investigaciones? Bueno, nuestras comunidades científicas todavía son muy pequeñas en comparación. estudio científico, claro, sí. claro. Las comunidades en general, estudios que hacemos, ¿cierto? son muy por debajo, ¿cierto?, de los estándares que tienen nuestras sociedades, incluso de la OCDE, ¿cierto? En el sentido de que Chile todavía invierte muy poco de su Producto Interno Bruto en desarrollo de ciencia. Sin embargo, creo que yo miro hace como estábamos hace 20 años atrás, o incluso 10 años atrás, y la cantidad de financiamiento que existe actualmente es bastante mejor que lo que hay, digamos, en la actualidad de lo que había hace incluso 10 años atrás. Entonces, yo creo que con proyectos, por ejemplo, con la Iniciativa Científica Milenio, como los FONDAP, que son grandes centros de investigación, todo esto favorece, ¿cierto? Son grandes centros paraguas que favorecen este tipo de estudios, que son estudios interdisciplinarios, ¿cierto?, que rompen, ¿cierto?, con las disciplinas de arqueología, de la biología, de la ecología, o incluso de la climatología, y unen, ¿cierto?, todo este conocimiento para tratar de responder preguntas que son importantes para la sociedad humana. Perfecto. Muchas gracias, Claudio, por esta explicación.